Muy buenas noches, queridos amigos. Qué alegría poder conectarnos nuevamente esta semana para continuar aprendiendo un capítulo más del régimen alimenticio. Hoy tenemos un gran invitado y está con nosotros nuestro amigo Pedro Infante, que estamos muy contentos que nos acompañe porque él tiene tanta experiencia en este campo. Yo he probado sus potajes, me ha dado varios tips y lo voy aplicando aquí en la casa. Y también tuvimos un taller, recuerdo el año pasado, Pedrito, ¿te acuerdas? Aquí en Cusco con comida de la región y salieron unos platos exquisitos. Así que hoy, el día de hoy, el tema que nos vas a ayudar a entender mucho mejor, no solo porque tienes la teoría, sino que tienes la práctica. Estoy seguro que muchos otros vamos a aprender. Bienvenido, querido Pedro, por estar esta noche con nosotros. Muchas gracias, Jessy. Gracias por la oportunidad una vez más de poder estar aquí compartiendo, yo creo, las experiencias, porque no me considero, digamos, el que tiene la última palabra en el conocimiento culinario, pero sí creo que hemos tenido experiencias de una gastronomía, no quisiera decirle pervertida, pero muy estimulante a una gastronomía muy saludable, pero que no pierde también ese toque gastronómico, ¿no? Que caracteriza especialmente a los peruanos, ¿no? Así es, el día de hoy el tema que encontramos en el capítulo 20 del régimen alimenticio es los condimentos. Y hoy tenemos un programa súper especial. Uno, porque tenemos un gran invitado que nos va a ayudar con su experiencia, como él mencionó. Y segundo, porque conoceremos un caso tan, eh, tan especial de Ángel Gabriel, que ya hemos estado comentando, mandándoles a ustedes, amigos. Él sufrió de varias enfermedades, de síndrome de Down, de síndrome de Quest. Él sufrió de epilepsias, tenía hasta 100 convulsiones por mes, que definitivamente esto afectó grandemente su cerebro. Pero a pesar de todas estas enfermedades, ella encontró una salida. Y justo el día de hoy nos va a enseñar, nos va a comentar con su testimonio y también nos va a mostrar la oportunidad que tiene de seguir mejorando. Y es por eso que hemos organizado una colecta a nombre de Gabriel Ángel para apoyar en su recuperación, en su rehabilitación. Seguros de que Dios nos va a ayudar a poder ayudar a los demás. Y ya hemos ido recibiendo durante el día varios vouchers de los amigos que están depositando y estamos tan contentos, como algunos dicen, no, es poco, otros se sienten tímidos, pero yo creo que la suma de cada uno de nosotros, la suma de nuestro aporte en conjunto hará que podamos juntar lo que ellos necesitan para continuar con su rehabilitación. Así que esta noche tenemos un programa súper especial. Entonces, vamos a iniciar con esta primera parte acerca del tema de los condimentos. Yo quiero leer una parte del régimen antes de iniciar, mi querido Pedrito. Acá dice en la página 375, dice, bajo el título de estimulantes narcóticos, se clasifica una gran variedad de sustancias que, aunque empleados como alimento y bebida, irritan el estómago, envenenan la sangre y excitan los nervios. Y uno de los grandes problemas que menciona acá, y a mí me sorprende, es que muchos de estos condimentos que hemos ido usando, a veces no tan saludables, estos hacen que las personas sean mucho más todavía, que sea mucho más nerviosa, alteran nuestro sistema nervioso, nos vuelve más acelerados, quizás nuestro genio cambia. Y uno dice, pero ¿por qué? Heredó, a veces piensa, no le echa la culpa al abuelito, heredó el genio del abuelito. Pero sin embargo, estas comidas estimulan y hace que la persona todavía se vuelva mucho más nerviosa. Y ella recomienda, y eso justo ya vamos a desarrollar, que en estos tiempos donde andamos medio acelerados, todo el mundo anda medio acelerado, nuestros condimentos deberían ser mucho más saludables. Así que vamos a dejar el tiempo con nuestro querido Pedro para entender esta parte tan importante de los condimentos y cuáles son las verdades que aquí encontraremos y quedaremos sorprendidos porque hemos a veces usado algunos de esos condimentos que han ido irritando nuestra salud. Muy bien, vamos a dejar entonces el tiempo
con nuestro invitado de hoy, Pedro Infante. Muchas gracias. Muchas gracias, Jessy, por la oportunidad. Una vez más, agradezco también a todos los miembros que forman parte y siguen a este canal que se llama Salud con Propósito. Una vez más, Jessy, muchas gracias. Y hago extensivo también el agradecimiento a todos los oyentes que están presentes, que se han programado, han separado su tiempo para poder estar presenciando esta ponencia, este conversatorio que yo considero, porque me gustaría que podamos hacer en algún momento, digamos, un corte, y por ahí si surge una pregunta, podemos ir aclarándola, porque la idea es nutrirnos juntos todos de forma retroalimentada, ¿no? Así que bueno, inicio... Perfecto, conforme vayan sí, haciendo las preguntas, yo te voy mencionando, sí, para poder ir respondiendo. Vamos parando un poco, considero que sí. Bien, voy a compartir la presentación, y sí tengo habilitado, ¿no? El tema de compartir pantalla. Sí, sí está habilitado. Perfecto. Bien. ¿Me confirma si se está viendo la captura? Perfecto. Entonces, sí, ya está. Perfecto. Muy bien, entonces, bueno, el tema justamente de esto, ¿no? Los condimentos, y hay otras cosas más, ¿no? Etcétera, justamente hablamos de esa parte. En esta oportunidad quisiera afrontar el concepto, el tema, bajo estas vertientes, ¿no? Primero, ¿en qué nos vamos a basar todo esto? Bueno, nos vamos a basar en la siguiente información bibliográfica. Empezamos primero con la Biblia, que nos habla en la Biblia respecto a ello, a los condimentos, a las especias o hierbas aromáticas. ¿Qué es en realidad? ¿Será que hay una clasificación en este grupo de nutrientes? Porque son nutrientes y algunos cumplen funciones también antinutrientes. ¿Cuándo un condimento se transforma en un antinutriente? Entonces, el problema siempre ha estado en los excesos. Y es que los seres humanos tenemos la tendencia siempre del gran pecado capital, por ejemplo, de la gula, ¿no? Así que esto hay que abordarlo desde ciertas perspectivas bíblicas, sin ir a extremismos, por supuesto, y bajo también el consejo de Elena G. de White, el Consejo sobre el Régimen Alimenticio. Y por allí quiero aportarles también una información, me encantó, la información más que todo la clasificatoria, ¿no? Esa información clasificatoria se los voy a pasar aquí por el grupo, el Tratado de Especias, un tratado que ha sido recopilado justamente es interdisciplinario, o sea, es médicos, cocineros, especialistas de horticultura, especialistas en el cultivo de especias, y han hecho un tratado especial donde nos hablan y abordan el tema de las especias, las hierbas aromáticas y toda esta cuestión desde una forma bien profesional y bien general, ¿no? En todas esas áreas. Entonces, basado en esa información, al final quise darles una especie de clasificación cuándo, cómo y en qué cantidades podríamos proporcionalmente tener la capacidad de usarlos de forma sabia, responsable y respetando las normativas en las cuales creo esta ponencia se basa, ¿no? En estos libros. Así que le hemos dividido más o menos en 4 partes, de las cuales vamos a hablar de ello, ¿no? Empezamos con la primera parte, que es donde encontramos condimentos en la Biblia, o al menos por así decirlo, ¿no? Isaías 28, 27, hay más versículos, hay como más de 80, los cuales no podría haberlos plasmado en estas pantallas. Así que vamos a ver qué nos dice Isaías, ¿no? Pues no se trilla el eneldo. Bueno, yo le he resaltado aquí eneldo, porque como nos está hablando de una especie, algo que eneldo se menciona en muchos libros en la Biblia, bastante, el comino y el eneldo, muchísimo, desde Éxodo incluso, y Cristo mismo lo ratifica ahí en Judea. Así que bueno, no se trilla como a la cebada, como a ciertos granos, como a ciertos cereales, el eneldo no se hace, eso nos dice el consejo acá, ¿no? El profeta. Ni se hace girar la rueda de carreta sobre el comino. O sea, tampoco se hace esto como se haría, por ejemplo, con el trigo. No es así.
sino que con vara se sacude el eneldo, o sea, de forma suavecita, y con palo el comino, por no decir casi lo mismo los dos. Bueno, aquí ya vamos conociendo un poquito dos digamos, de especias que se menciona y que ha sido muy utilizado en la gastronomía hebrea del pueblo de Dios. ¿Va? Vamos por allí, aquí gráficamente vamos reconociéndolo. Este es el eneldo, esta es la semilla del eneldo, el cual se utiliza, es muy similar a la semilla del anís. Una vez cometí una torpeza tremenda, estábamos haciendo unos quequitos y bueno, teníamos que colocarle anís. Y bueno, no, es que es tan similar, agarré el puñado y le dimos ahí la medida y salió pues con un aroma muy distorsionado, ¿no? Al final que me confundí, no era anís, era el eneldo que voy a usar. Pero en fin, tiene desde propiedades, se puede usar desde infusión, se puede usar la raíz, se puede usar las hojas, se puede usar la semilla. Seco tiene un fin más aromático, y fresco tiene un fin más de las papilas gustativas, es decir, más del sabor. Así que dependiendo cómo puedas usar este condimento en el plato que desees usar, pues, ¿no? O sea, ¿qué quieres resaltar en el plato? En el guisado, en la sopa, en el caldo, en el té, en el tecito, qué sé yo. ¿Quieres resaltar el aroma? ¿Quieres resaltar el sabor? Entonces va a depender en qué estado lo puedas usar, ¿no? Vamos a reconocer otro condimento en Éxodo 30, 22 al 25. Aquí, por ejemplo, hablamos ahora en este caso ya creo de especias, ¿no? Y justamente acá no esta receta que estamos viendo no es receta de Moisés, es una receta que Dios le dio al ser. Yo creo que el mejor perfumador del mundo es a quien le encanta el olor, ¿no? Muchas veces a Dios le hemos escuchado cuando dice, eh, tu buen caminar, ¿no? O tu buen desempeño en observar mis mandamientos es como olor agradable hacia mí, dice el Señor, ¿no? O sea, a Él le encantan los aromas. Pero vamos a hablar de que hay un perfume especial que usaban ahí los sacerdotes, pues, ¿no? Y aquí está la instrucción que Dios da. Me parece interesante en qué consiste esa receta, porque en la Biblia el concepto de especias va más con el término o con conceptos para perfumería, para ungüentos, para embalsamientos, todo lo que tiene que ver con la parte aromática, ¿ya? La Biblia le orienta más las especias en ese sentido. En nuestra época actual ha habido muchas variantes, por eso es que quería aclarárselo con este texto bíblico. Toma también de las especias más finas, mirra, ahí están las medidas, canela, también ahí está, y con su medida. La caña aromática, vuelta a la medida. Lo que me encanta de Dios es que Él es bien preciso en las medidas. Y eso es muy importante a la hora de cocinar o a la hora de hacer panificación, por ejemplo. También hay medidas en ello. También nos habla de la acacia, es una corteza. Me parece interesante también las medidas que trabaja. Y las medidas no son iguales. Entonces, acá vamos, ¿no? Yungin, y el último ingrediente es el que revoluciona las cosas. Uno creía que el aceite de olivos era para consumo humano, pero vamos a ver que el aceite de olivos, a pesar de que tiene su propio aroma a aceitunas, uno de estos, por ejemplo, la canela, la mirra y la acacia, tienen propiedades de poder neutralizar el olor del aceite de olivos y el sabor incluso. Entonces, para que el aceite pueda, al ser neutralizado, tener otras capacidades. Todo tiene un orden, es un proceso, se revuelve a reutilizar otra vez el aceite. Entonces, ¿quién era el creador para poder crear un aceite de perfume, ¿no? Entonces, para ello justamente dice, harás un aceite de unción, mezcla de perfume, y no lo va a hacer cualquier persona. Esto lo tiene que hacer una persona que hace perfumes. Entonces, esa era la idea o el concepto de especias en el antiguo hebreo, ¿no? Desde las perspectivas bíblicas.
La caña aromática que habla acá son unas cañas, aparte de de no tener el tema de la glucosa, tenían, o sea, hay muchas especies, ¿no?, de las cañas. Está la caña dulce, que es comestible, y también hay otras variantes, así que hay mucho de eso. En la actualidad, los aceites más caros, por no decir los perfumes, porque la palabra perfume no es una sustancia líquida, son aceites perfumados. Y no están menos de los más económicos, por ejemplo, el Huile Olive, que puede estar, el más económico, de acá, de 100 mililitros, $800. Ese es el más económico. De allí van otros a otras escalas que pueden estar hasta de 2.000, 2.500, $5.000 que pueden estar costando. Así que la cantidad de material que entra justamente para poder obtener estas concentraciones. Entonces, es todo un arte de un maestro perfumero. Bueno, si nos vamos por otros contextos, vamos a ver Éxodo 16:31, por ejemplo, que nos habla de otro que es bien conocido. Y la casa de Israel le puso el nombre de Maná. No es que Dios le dijo, diles que se va a llamar Maná, sino fueron los hombres, ¿no?, los muchachos del pueblo, los que decidieron decirle Maná, que significa alimento del cielo, ¿no? Y las características del maná era como la semilla del cilantro. Entonces, ya el cilantro, y es mencionado en otros pasajes, se utiliza como parte también de la gastronomía hebrea, ¿no? Y bueno, son otras características más. Interesante que ya incluso ya se conocían las hojuelas desde ese tiempo, las hojuelas con miel, o sea, las hojuelas de cereales con miel. Bueno, en fin. Si hablamos del cilantro, este es el cilantro, vamos a decir el culantro, muy agradable, muy compatible bastante con ensaladas, bastante compatible con algunos caldos o guisados, y la semilla, como lo están viendo acá, ¿no? Justamente dice que a esta semilla era muy parecida el maná. Pero bueno, esta es la semilla del culantro, ¿no? Culantro o cilantro, se le puede decir igual también. Vamos a reconocer otro en Mateo 23:23, cuando Jesús hace ese llamado de atención a nuestros queridos fariseos. Una especie de religiosos que a la actualidad todavía han aumentado más y no se han ido de moda. Pero bueno, aquí está, ¿no? Les dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque pagáis el diezmo de la menta. Vuelve a mencionar el eneldo, el comino y otras cosas más que el texto nos va explicando. Pero parece interesante acá el concepto de la menta. Y claro, la menta, dependiendo, pues hay que usarla en qué época, en qué tiempo, ¿no? No es muy recomendable, digamos, usarla para tiempos de mucho frío, porque de alguna otra manera tiene ciertas propiedades donde puede ser muy fresco, muy refrescante, y si hay mucho frío tiende a bajar la presión, así que siempre sabiendo su uso. Se lleva bastante muy bien con frutas, se puede utilizar en algunas comidas saladas, pero especialmente se utiliza con comida cruda. Puede ser, por ejemplo, cuando le puedes echar al final de algún tipo de guisado, o picada se puede usar mayormente en ensaladas, ¿no? En algunas ensaladas. Bueno, aquí está, incluso también se puede hacer infusiones, obviamente, digestivamente, es muy bueno, estimula mucho el tema de las secreciones de enzimas gástricas. Así que, para poder cerrar con broche de oro, como hacen en China, que se toman un tecito chiquitito nada más, un tecito de menta, claro, ellos toman té verde, pero no cae mal, de verdad que queda genial, especialmente cuando estamos en un clima que es bien caluroso, es bien cálido, nos asienta muy bien. Por ejemplo, tomarse un jugo ¿qué podríamos decir? Un zumo de alguna fruta, en unos 150 mililitros, por ejemplo, y lo licuamos con un par de hojitas de menta, queda de maravilla, de verdad, la manera como se disfruta, se siente, cómo se relaja incluso el organismo. Vamos a ver lo que nos dice Lucas 11:42, por ejemplo, respecto a otra especie, ¿no? Es el mismo contexto, pero nos da más datos, Lucas. Nos da más datos que el anterior texto. Por ejemplo, aquí en Lucas nos dice
lo mismo, ustedes pagan el diezmo de la menta, y también nos mencionan la ruda aquí, y toda clase de hortaliza. Al parecer en la Biblia, a los condimentos o especias o hierbas aromáticas del tipo plantas, lo relaciona dentro del grupo de las hortalizas. Así que la ruda, la menta y otros más entran dentro del grupo acá de las hortalizas. El cilantro, por ejemplo. También. Entonces, si hablamos de hortalizas, estamos viendo acá la ruda, por ejemplo, está con sus flores amarillas, que son buenísimas. Por ejemplo, se pueden agregar una ensalada cruda, se pueden soazar nada más poquito con cebolla, con ajito, tomate y ya soazaditas esas hojitas de ruda con flores y todo, lo pones dentro del relleno de un pan integral, qué sé yo, y ¡pum! A comérselo, y verdad que queda buenísimo. Eso sí, claro, la proporciones tiene que ver, ¿no? A más concentrada la ruda, obviamente el sabor va a ser muy fuerte, porque es bien aromático. A hortalizas, en la Biblia ingresa todo tipo de vegetales. O sea, en la Biblia, cuando habla de hortalizas, tiene que ver con todo tipo de vegetales, sean de bulbo, de tallo, de raíz, de fruto, etcétera, etcétera. Hojas. Entonces, obviamente, acá a manera de ejemplo, ¿no? Los ajos, ¿se acuerdan cuando los israelitas salieron de Egipto y a Moisés le pedían carne y le decían, bueno, extrañamos muchísimo la cebolla, los ajos, el pescado, la carne, qué sé yo? Entonces, obviamente sí, parte de la gastronomía oriental, íntimamente los ajos han estado relacionados profundamente dentro de la gastronomía como parte de los sazonadores, ¿no? Por lo que mayormente tienen una concentración de glutamato que estimula mucho el apetito. Pero depende de cómo se vaya corrigiendo tu apetito, ¿no? Eso sí hay que tenerlo en cuenta. Hay gente que le va a gustar más el ajo quemado, es porque su sistema nervioso todavía está muy excitadito, hay muchas excitocinas, hay los peroxisomas hepáticos están tan inactivados, están tan saturados, bloqueados, ¿cómo podríamos decir la palabra? Embotados. Los peroxisomas, que son unos organelos de los hepatocitos, de toda célula, pero están más concentrados en el hígado, ¿no? Que obviamente el sistema nervioso está mucho más recargado y muy excitado, muy estimulado. Entonces hay gente que va a querer consumir los ajos, el kion, qué sé yo, otras raíces muy sazonados. No solamente es suficiente el ajo, ellos necesitan agregarle mucho más cosas para poder encontrarle el punto, siempre se dice clímax, el timo. Pero bueno. Salmos 119, 103 nos habla de otro, porque hay que ir ahora al otro lado, ¿no? Está la miel. ¿No? Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, decía él, más que la miel a mi boca. ¿Sí? Imagínate, si la miel empalaga y es muy fuerte, esa glucosa, imagínate que para este autor, este rey, compositor, artista, él, este, músico, compositor, poeta, el rey David, considera que las palabras de Dios, los consejos de Dios, son mucho más dulces todavía que incluso la miel en la boca. Qué hermosa manera de expresar ese deseo, ¿no? O en Proverbios, en este caso de Salomón, que también fue un gran rey, el más sabio de todo el Oriente en su momento, que hasta Cristo alabó por su sabiduría, por supuesto. Proverbios 24, del 13 a 14, es el hijo del rey David, nos habla como come miel, hijo mío, porque es buena la miel, cómela. Entonces, qué lindo esa percepción. Vemos en la Biblia a un Sansón que gustaba mucho comer la miel, y no solo él, en muchos otros acontecimientos históricos vamos a encontrar que la miel forma parte íntima de la gastronomía. Incluso Jesús una vez tenía hambre, después de resucitado se le apareció a los muchachos, a los discípulos, y dijo, bueno, tengo hambre, ¿tienen algo que pueda comer para que me inviten? Porque los chicos lo veían, pero no creían que estaba resucitado. Bueno, tenemos acá pescadito asado, dijeron, y tenemos miel, acá tenemos
tenemos una salsa, porque los pescadores judíos tenían la costumbre de hacer una salsa a base de hierbas aromáticas con miel. Entonces, el pescado asado lo comían con esa salsa. Se hacía con tomatito, con algún... Entonces, una salsa media amarillenta o a veces media rojiza. Y se consumía el pescado asado con miel, ¿no? Entonces, los muchachos le dieron pescado asado con miel, con esa salsa, y el Señor Jesús comió. Entonces, este comentario que hago es para poder hacer extensivo y comprender, la idea es eso, más que todo, comprender cómo ciertos alimentos se utilizaban incluso como, digamos, entre comillas, condimentos, es decir, como que formaban parte de la gastronomía de una nación, que está en la Biblia. Entonces, ahí está el consejo. La miel del panal es dulce a tu paladar, sabe que así como la miel es tan dulce al paladar y es tan buena, así es la sabiduría para tu alma. Si la hallas, entonces habrá un futuro en tu vida y tu esperanza jamás será cortada. Lograrás conseguir tus sueños, tus objetivos. Qué bonito. Aquí está un ejemplo. Obviamente ver que la miel cuando se solidifica queda así como este de acá, estos trozos, esos trazos, o cuando se consigue fresca y diluida directamente, ¿no? Desde el mismo panal. Así que estamos viendo esto, un súper alimento y altamente, íntimamente relacionado en la gastronomía. Hay pan de miel, se puede hacer muchas cosas con la miel, ¿no? Incluso hasta ciertas salsas que acompañan algunas comidas. Lucas 14, de 34 al 35, ¿no? Por aquí nos dice, por tanto, dice Jesús acá, Jesús está hablando, buena es la sal, pero si también la sal ha perdido su sabor, ¿con qué será sazonada? No es útil ni para la tierra ni para el muladar. La arrojan afuera, no sirve. Entonces dice, el que pueda entender, que ponga en práctica, en otras palabras, que oiga. El que pueda entenderlo, pues que lo ponga en práctica. Eso significa el que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces, la idea es esto, al principio, ¿no? La sal es buena, y la miel también es buena, por ejemplo. Y así todas las especias son buenas en sí, porque todo lo que salió de la mano de Dios era bueno en gran manera, decía Génesis. El problema está en los seres humanos, que nuestros órganos están enfermos, que nuestro cerebro está alterado, nuestro sistema nervioso, y ya está alterado el patrón, hay un patrón neurológico que controla los 5 sentidos. Eso está tan alterado, el cerebrito está con muchas neurotoxinas, y lamentablemente no vamos a poder disfrutar y discernir el sazón que tiene cada comida por naturaleza. Es decir, el objetivo de utilizar condimentos es para poder reforzar o dar un toquecito al final. Pero hoy somos una sociedad que todo lo ha llevado al exceso, ¿no? Entonces, cuando hay alguien que dice, bueno, la sopa le falta sal, dice, agarra y se echan como una cucharada más de sal. Y después dicen, sí, pero ahora falta algo más. Se ponen 2 limones, se exprimen en la sopa. Le dice, pero ¿qué más falta? Y falta algo que esté más fuerte. Entonces agarra y se colocan 2 cucharadas de rocoto y la sopa se hace roja. Salada, agria y roja. Dicen, ahora está en su punto. Esta es una buena sopa. Dicen, y agarran y se le meten. ¿Y quieren saber algo? Esto es un secreto. Yo era ese. Yo era uno de esos. Yo hacía eso antes. Entonces, es buena la sal. El problema está en los excesos. Por otro lado, hay tipos de sales, ¿no? Hay una sal tan común que es la iodada, pero mientras más mineralizada sea la sal, obviamente nos va a aportar mucho más electrolitos, y ojo, mientras más mineralizada, incluso menos uno quiere salar. Es menos. Bueno, el tema es complejo, ¿no? Porque, por ejemplo, había escuchado que allá en Palestina, especialmente en Israel, es tan sazonada la comida, o sea, las plantas, las vegetales, por ejemplo, son tan sazonados desde la tierra misma, que tienen su propio punto de sal, natural, la lechuga, qué sé yo, por ahí otro vegetal. No es necesario agregarle más sal, ni un aliño, ni nada. Solo es el aceite de olivos, por ahí, qué sé yo, un poquito, y ya está.
¿Qué tierra tan bendita? Bueno, acá en nuestro país, por el tema de la agroexplotación, la agroindustria y el exceso del consumismo que ha aumentado, se trata de fertilizar y hacer que los vegetales, la comida de alguna otra manera se produzca a proporciones más, digamos, a escalas industriales, donde no se deja concentrar mucho el sabor y el aroma. De eso se trata la gastrogenómica, por ejemplo. Ya no se valoriza mucho el sabor y el aroma, y claro, hay que darle un toque más, y ahí es donde se inventan las salsas, las vinagretas, las especias, para poder darle ese gusto que de pronto la planta, el vegetal, el alimento, pues ya lo ha perdido. Lamentablemente por las escalas industriales que ahora vivimos, cómo se producen los alimentos. Pero en sí, el objetivo no es realmente inyectarle muchas especias a una comida. El objetivo es armoniosamente saber gestionarlas y resaltar nada más, ¿no? Ese es el objetivo en realidad. Pero el objetivo más importante es ir bajando la excitación de nuestros nervios, ir bajando la intoxicación hepática, ir mejorando la función renal, por ejemplo, ¿no? Mientras eso más funcione, nuestro paladar va a ser mucho más sensible a detectar rápidamente la simpleza de los sabores, ¿no? Esa es la idea. Bueno, vamos con el siguiente. Acá estamos viendo, por ejemplo, ¿no? Muchos dicen, uy, ¿cómo se obtiene la sal? ¿Cómo es eso? Bueno, hay tipos de sal, incluso, como les digo. Éxodo 12:8. Acá quiero ir a algo muy interesante. Aquella noche comerán la carne asada al fuego, dice Dios. Que quiere todavía comer cualquier tipo de carnecita, sea pescado, res, pollo, no sé, aves. La idea es asado, ¿no? Pero no solo eso, ¿no? Al menos en Pascua era la instrucción esta. Y panes sin levadura. Es muy importante el concepto del no leudar, especialmente en épocas donde había que purificarse. Pero aquí viene el otro detalle, donde aquí quiero ir por el tema o el concepto de especias dentro de una gastronomía, incluso cuando se come alimentos cárnicos o alimentos fuertes, no solo carne, puede ser menestra, puede ser algún tipo de alimento de origen animal o de vegetal, pero que sea pesado, del grupo C, para los que ya conocemos el ABC. Es necesario siempre acompañar de hierbas amargas, lo comerán, porque las hierbas amargas tienen la capacidad de incrementar la peristalsis, el movimiento peristáltico del colon, y de alguna otra manera acelera el tema del proceso digestivo, retarda el que aparezca un estreñimiento, por ejemplo, y cultiva un tipo de fermentación bacteriana que evita que se pudra más rápido, sea la carne o sea cualquier otro tipo de alimento nitrogenado. Entonces, es interesante el tema de consumir las hierbas amargas frente a un alimento fuerte, proteínico, nitrogenado. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, en la Mishnah, que es la Pascua, cuando se celebra en Israel, por ejemplo, aquí tomamos una fotito de cómo más o menos comen, ¿no? Acá está un filetito acá de cordero, que lo tienen ahí medio marinado, ahí con una salsita verde, y acompañado de una ensalada de almendras tostadas con unas cebollitas, por ahí con unos rabanitos, y con hojas que es diente de león, está un poquito ahí ajenjo, espinaca, lechuga. Entonces, me pareció interesante cuál es el concepto en realidad de hierbas amargas para allá, para Israel en sí. Entonces, ellos tienen la costumbre de que cada vez que comen carne, siempre acompañarlo de su ensalada, y esa ensalada en sí consiste en ajenjo, lechuga, chicoria, que nosotros en Perú le decimos chicoria, ¿no? El eringue, que es el famoso cardo, el cardo mariano, por ahí, que se llama marguín. Está el rabanito, que es el rábano, nosotros le decimos rabanito en Perú. Y está la serraja, que acá en Perú le decimos borraja. Puede ser que haya otras más, pero en Palestina, en Israel, usualmente de este es el concepto que cuando dice Éxodo, hierbas amargas, ¿no? Es decir, se come con ensalada esa carne. Entonces, me parece interesante incluso el concepto de ajenjo, ¿no? En Lamentaciones 3:15, cuando nos hablas, ¿no? Me llenó de amarguras, me embriagó de ajenjos. Entonces, claro, el amargo justamente, ¿no? Acá tenemos otra fotito por aquí donde se puede plasmar en qué consisten esas ensaladas que acompañan los alimentos nitrogenados. Bueno, con esto cerramos un poquito ese breve repaso, reconociendo
de que el tema de las especias, hierbas, plantas, incluso hasta en la perfumería hemos visto, la gastronomía hebrea es muy variada, no está tan lejos de parecerse a la nuestra, pero los peruanos hemos adoptado de todos los continentes, de todo un poco, de los chinos, de África, de Asia, de Norteamérica, de Europa, y oriundos acá de América. Entonces, el peruano, por algo, pues no tenemos ese título de la más alta gastronomía internacional. Ya Perú se ha ganado varios años el título mundial, pero le hemos robado ese título a Francia. Sin embargo, el gran problema es que a medida que hemos sido líderes en la gastronomía, como decía Adrià Ferray y Gastón Acurius en una conferencia allá en Madrid hace 6 años atrás, es el país con más índices de enfermedades, especialmente metabólicas, a nivel América. Perú está entre los primeros. Y eso es lamentablemente debido a que nuestra gastronomía es muy agradable, pero es demasiado estimulante. ¿Qué nos dice Helen White justamente respecto a ello? En el libro llamado Consejos sobre el régimen alimenticio, que es un libro que ustedes lo pueden conseguir googleando, o sea, entran a Google en Internet, colocan Consejos sobre el régimen alimenticio, PDF gratis, y les aparece el libro de forma gratuita. Ustedes lo pueden descargar, lo pueden leer desde el celular, desde la tablet, desde el laptop, y si gustan, y mucho mejor sería si lo imprimen y van resaltando todo lo que pueden aprender de este libro maravilloso. Estamos hablando de la sección 20 que nos habla condimentos y otros más. Así que entramos a poder hacer un repaso de lo que yo considero los puntos más resaltantes de la información que ella brinda y que tiene que ver mucho con lo que vamos a hablar en estos momentos, ¿no? Ella en el punto 555 nos habla de los condimentos tan frecuentemente usados por la gente del mundo, que no está hablando solamente los peruanos, está hablando a nivel mundial. Son ruinosos para la digestión. Escuchen y entiendan bien los términos, ¿no? Condimentos. Al final vamos a hacer un recuento y vamos a aprender a clasificar qué es condimento, qué es especia, qué son hierbas aromáticas, por ejemplo. Hay una gran diferencia entre estos. No es lo mismo especia, condimento, hierba aromática. No. Cada cosa tiene su nombre, su porqué. Y ella específicamente nos está hablando los condimentos. Vamos a ver qué nos dice dentro de esta misma sección. Ella dice, los platos en realidad son muy sazonados y especialmente ella resalta dos especialmente, es lo que tal vez se utiliza mucho más a nivel mundial, la sal y la pimienta. Mucho, muy sazonado, es mucho, mucha sal, mucha pimienta, pero es demasiado, y es ahí el problema. Las personas están tan enfermas, están tan estimuladas con sus nervios que cada vez no van a poder renunciar a estos dos condimentos fácilmente. Quien les habla tuvo que enfermarse para recién renunciar a ellos. Así que bueno. Ahora, ¿qué nomás nos comenta ella? Producen una sed casi intolerable. Y aquí está el tema. La sed, por supuesto, la sal que nos va a consumir muchos recursos hídricos en el ciclo de Krebs, que obviamente nuestros pobres riñones van a tener que acelerar esa tasa de gestión anabólica, y por supuesto que inmediatamente se va a traducir como una sed imparable. Y la pimienta, por la irritación, va a colaborar mucho más para poder acelerar el tema de tomar muchos líquidos entre la comida juntos. Y ahí el gran error de tomar sopas, lo que son los caldos sea lo que sea, que es muy suelto, junto con la comida ahí al mismo tiempo, ¿no? Y aparte el refresco que se consume después de toda esa comida. Ahora, ¿cuál es el problema de la sal y la pimienta en exceso cuando está muy condimentada una comida? El tema es que se irrita y se inflama la delicada membrana estomacal. Esa membrana tiene un gel, es una mucosa, es una salivita, por así decirlo, entre comillas, que es la que protege y evita que los jugos gástricos dañen la pared gástrica. Ahora, esta irritación e inflamación es que ese gel, esa flora gástrica, se reduce a tal punto que lamentablemente ya no va a tener en la pared estomacal esa protección para que se pueda defender de los jugos gástricos. Entonces ahí es donde se siente esa irritación y esa inflamación. El exceso de sal y pimienta malogra esa flora protectora
Entonces, es ahí el problema. Tal es la clase de alimentos comúnmente servidos en mesas de buen tono, por no decir en mesas elegantes, y que a su vez esto es dado a muchos de nuestros niños. Inocentemente incluso lo hacemos, por supuesto. Ahora, estos alimentos, específicamente, claro, estos platos que son sazonados con estos condimentos, tienen el efecto de causar nerviosidad y crear sed. Ahí estamos entrando ya al punto, ¿no? El tema de la sed, y ahí es donde quiero apuntar. Una sed que el agua ya ni siquiera puede apagar. Y obviamente se tiende a tomar aguas azucaradas, refrescos azucarados, y para que pueda refrescar toda esa irritabilidad, tiende incluso a colocarse hielo o tomarse helada esa bebida para poder apagar el fuego que se siente por toda esa quemadura que se siente internamente. Pero hay personas que ya se acostumbraron a eso, dicen, no, pero es normal, es la misma, está muy buenazo, más bien hay que tomar algo fuerte para cerrar la comida. Bueno, los alimentos deben prepararse, dice ella, de una manera tan sencilla como sea posible. Y la verdad que esa es la idea. Es decir, nuestro cuerpo en realidad tiende a regenerarse y a irse a lo sencillo. Es justamente en nuestros excesos gastronómicos lo que nos lleva siempre a buscar cada vez lo más fuerte. Los alimentos deberían incluso estar libres de condimentos y especias, dice ella. Entonces acá mira que ella está reconociendo dos cosas distintas. Una cosa son condimentos y otra cosa son especias. Entonces ella habla que no sería bueno, recomendable que vayan condimentos y especias juntos. O tal vez nos está explicando que los condimentos es la suma de especias. O sea, nos está haciendo una explicación extensiva. Porque es bueno conocer la diferencia entre esto, ¿vale? Entonces, no es bueno que nuestros alimentos estén saturados de todo esto, especialmente de condimentos, y aún de una cantidad indebida de sal. Bueno, como hemos visto en los textos bíblicos, la sal es buena, la miel es buena también, la sal es buena. El tema está lo indebido, es decir, la cantidad indebida. Entonces, ahí es donde tenemos que reflexionar. Entonces, hablamos acá, por ejemplo, ¿no? Condimentos, tenemos la pimienta negra acá. Entonces, algunos de estos que estamos viendo en la imagen, de alguna otra manera, estos son especias. Entonces, condimentos sería la mezcla de varios de ellos al mismo tiempo. Bueno, ya eso lo vamos a ir aprendiendo. Problema, cuando nuestra gastronomía es muy variada en especias, que se transformaría obviamente en condimento. Entonces, cuando tú mezclas muchas especias, por ejemplo, pones palillo, colocas ajos, pero ahí estás colocando pimienta, pero también estás poniendo comino, pero también estás poniendo un poquito de este de acá, y poquito del otro de allá, y también el ají páprica. Una vez que ya tienes esa mezcolanza de todo eso, has puesto una mezcla de especias. Y al hacer una mezcla de especias, lo que has hecho es, has creado un condimento. Has condimentado ya la base de ese guiso, de ese plato, de lo que vayas a preparar. Entonces, muy distinto a usar máximo 2 especias. Especias. ¿Cuándo se transforma en condimento? Cuando pasas más de 4 a 5. Entonces, ahí es donde hemos llegado al punto de crear un condimento. Entonces, claro, cuando condimentamos, y así ya me entendieron el concepto, vamos a estar como este muchacho ahogado en el desierto. O sea, así se va a sentir internamente en nuestro organismo. Va a querer agua, obviamente, para apagar todo el fuego de la irritabilidad que se forma al hacer esto, ¿no? Vamos a ver otro concepto que ella nos va plasmando. Por ejemplo, tal vez habéis visto, ella dice una ilustración del estómago de una persona adicta a bebidas fuertes. Bueno, dice ella, hace un estómago así, como botando fuego de la boca. Una condición similar se produce por la influencia irritante de especias fuertes. Y aquí empezamos a hablar ya de especias. Ya no estamos hablando de condimentos, que es la mezcla de especias, sino acá estamos hablando de especias, y ella específicamente nos está hablando de un tipo de especias fuertes. Una de ellas es, por ejemplo, la pimienta, y la pimienta negra, que es mucho más fuerte que la pimienta blanca. Hay más de 20 tipos de pimientas a nivel mundial, por supuesto, pero hablo de las que mayormente más están cerca de nuestra gastronomía. Pero está los tipos de ajíes, de rocotos, de picantes, estamos hablando, hay toda una variedad de especias que son fuertes porque
desde la boca, desde los labios nada más, incluso desde tus yemas de los dedos, te arden las yemas de los dedos. Imagínate cómo la mucosa de la piel, de la mano, es 3 veces, y en algunas partes, la palma incluso es acá, abajo, la base, es 4 veces más gruesa que la piel interna. La mucosa interna es muy delicada y muy débil. Si te arden los dedos, imagínate adentro. Y claro, los nervios internos de la mucosa gástrica obviamente se van a irritar brutalmente. Se irritan brutalmente cuando nosotros obviamente nos excedemos en este tipo de especias. Y obviamente ella está hablando justamente de qué especias, de estas que irritan fuertísimo. Ahora, ella dice, teniendo el estómago en tal estado, se exige algo más para hacer frente a las exigencias del apetito, algo más fuerte y algo más fuerte. Y así es como nuestra gastronomía se va degradando, degradando. Y mientras no hay dolor, es más, hay un estudio de observación nada más que estoy haciendo sobre las personas que consumen muchos alimentos muy picantes, especias muy fuertes, no son justo ellos los que de la noche a la mañana le aparecen enfermedades avanzadas sin haber tenido previamente un aviso de, de dolor, un aviso digamos, de irritación, de inflamación, porque igual uno sabe que le va a venir una enfermedad o que te está empezando a fallar el cuerpo, sientes como que pues, el cuerpo te da señales, pero en personas que consumen especias fuertes, he notado, en la mayoría de casos, no han sentido que la enfermedad les ha avisado a la hora de llegar. Y es que parece, al parecer, en mis observaciones estoy viendo que hay una región del cerebro que se bloquea con la sustancia química de estas especies fuertes, es mi base teórica, mi hipótesis. Hay una región del cerebro que bloquea la sensación de dolor. Entonces puede ser que adentro te está dando una gastritis, puede ser una inflamación, qué sé yo, hay una infección incluso que puede estar desarrollándose en tejido renal o en cualquier otra parte del organismo y no sientes nada. No sientes nada porque está adormecido, está excitado la región neurológica que te ayuda a manifestar cuando algo no está andando bien, no te avisa el cuerpo. Esto de la parte de los condimentos, es más, y cuando entramos a especias fuertes, es bien delicado. Es bien delicado, es una observación que estoy viendo en las personas que dicen, pues que yo no puedo dejar esta comida, dicen, no puedo dejar, no puedo dejar. Y ellos son los que más se van a convencer, más con los resultados de clínico, que con lo que sientan. Porque yo, ¿para qué me voy a sacar análisis si no me duele nada? Pero la verdad, a ellos hay que sacarlos los exámenes, no importa, contra su voluntad, para que, oye, mira, porque te duela o no te duela, la verdad que no vas a escatimar en hacer una prevención. Así que bueno, ya si conocen a alguien que es bien adicto a especias fuertes, picantes, bien fuertes, a vinagretas bien suculentas, bueno, háganse un chequeo, aunque no les duela nada, amigos, porque no es que cada vez la gastronomía es más fuerte, y es porque las cosas están dando más mal internamente, ¿no? Bueno, y claro, la idea es esto, ¿no? Hay en el reino de las hortalizas y las especias de tipo literalmente vegetales, están los chiles picantes, los rocotos, los ajíes y todas las variedades de ellos, y aunque increíble parezca, existe el homónimo de ellos, es decir, existen sus hermanos gemelos. Por ejemplo, del rocoto o del ají páprica existe el ají panca, también está el pimentón rojo, pero está el pimentón páprica. Es decir, es igualito que el rocoto, pero es dulce. Nada irritante, pero te puede pintar el guiso, ¿no? Lo puedes sazonar con ajo, cebolla, lo licúas, y te puede pintar de rojito el guiso, muy igual como te lo haría un ají panca, por ejemplo, que es muy irritante para alguien que de pronto sufre problemas como el que estamos viendo aquí en la imagen, ¿no? Que tiene trastornos muy fuertes gastrointestinales. Lo mismo puede pasar con el rocoto, el clásico rocoto, con el pimentón rojo. El rocoto amarillo con el pimentón amarillo, el rocoto verde con el pimentón verde. Y así podemos ver que hay homónimos muy saludables
para usarlos y pintoresquear, o sea, pintar y darle muy buen color y sabor a nuestra comida, sin la necesidad de usar también estos irritantes. Voy pasando porque yo personalmente en algunas ocasiones no condeno a las especies irritantes si es que se utilizan dentro de un contexto de un plato especial. Por ejemplo, cuando se hace el famoso ceviche peruano, es indispensable el timbre, me refiero al sabor que deja un rocoto. Pero claro, una cosa es utilizarlo en cantidades muy fuertes y otra cosa es usarlo solamente para que pueda dejar ese gusto y ese aroma, pero que no deje esa sensación fuerte. Entonces lo hemos hecho cuando estuvimos haciendo el taller allá en Cusco. Me parece que le quedó genial a los que pudieron participar de ello. Si desean la receta se lo pueden pedir a Jessica. Pero, o sea, hay que saber la medida, la cantidad y cuándo usarlo. Por ejemplo, eso se puede hacer cada vez que se hace un fin de semana, cada 15 días, cuando uno quiere hacer un cevichito, digamos, de berenjenas, de champiñones, qué sé yo, ¿no? Para los que estamos mal enfermitos, obviamente hay ceviches muy saludables que podemos hacer, disfrutar gastronomía, este plato de la herencia peruana de forma muy saludable. Entonces, pero incluso hay ciertos casos y condiciones cuándo y en qué cantidades, ¿no? Pero la regla general es, la mayor cantidad de nuestros días, la idea es disfrutar de una gastronomía que menos irrite nuestro estómago. Y ella habla estrechamente habla de esto, ¿no? Ahora, cuando mucho se ha irritado el estómago, ella dice, después que el estómago ha realizado esa tarea de tratar de digerir todo eso, esas especies muy irritantes, esa mezcolanza de especias que son los condimentos, entonces ya el estomaguito está agotado. Claro, y ahí es donde se produce la famosa languidez, y ella nos habla de la languidez. ¿Qué es la languidez? Bueno, lo vamos a conocer en breve. Entonces ya las personas se autoengañan, piensan que la falta de alimento es la razón por la que se encuentran con languidez. Ah, me siento débil, me siento con languidez porque, claro, me falta más comida, me faltó más alimento, me faltó papearme más, como se dice. Entonces, en lugar de darle un descanso, un tiempito de descansar al pobre estómago, lo que hacen es comer más, ¿sí? Se meten más fruta, por ejemplo, se empiezan a comer más, se empiezan a picar un poquito más. Y claro, aquí dice momentáneamente, ellos sienten, ay, mira, me he comido eso y ya me siento mejor. Entonces, se siente aparentemente que se quita la languidez. Pero claro, cuanto más se va complaciendo el constante apetito y comer a 10 horas, o sea, comer constantemente, la persona se va a sentir mucho más gratificada, pero es ese justamente el círculo vicioso de lo que va a hacer que cada vez más quieras comer algo más fuerte, más fuerte, más fuerte. El problema está en que no es el problema que no has comido mucho, sino que tu alimento, por un lado, puede ser que no esté bien equilibrado y por otro lado es que ha estado muy condimentado. Y claro, lo que requiere tu pobre estómago es que consumas mucho más hidratación y especialmente alimentos más crudos. Y más agua, por supuesto. ¿Qué es la palabra languidez? No, vamos a ver un poquito los sinonimia, ¿no? Es desfallecimiento, es decaimiento, es flojera, es cansancio, es fatiga, es irritación. Y todo esto es la sobrecarga que el pobre hígado tiene que hacer justamente cuando nos excedemos y constantemente, en frecuencia, consumimos este tipo de especias muy fuertes, irritantes, picantes. Yo en su momento, amigos, me comía un rocoto y medio, yo solito lo podía comer, sin ningún problema. Así que vaya, cuánto hemos tenido que cambiar todo eso, ¿no? Desde antes, a lo que ahora estamos, la enfermedad está en el punto medio, que es la señal de decir, si tú regresas a lo mismo, ahí hay una enfermedad que te espera por volver a aparecer otra vez, ¿no? El punto 563 me parece interesante cuando nos comenta las personas que han complacido su apetito para comer libremente carne, salsas muy condimentadas, varias clases de tortas y dulces muy recargados. Toda esa mezcolanza de todo eso.
Entonces estas personas no pueden disfrutar inmediatamente de un régimen sencillo, sano y nutritivo. Es decir, cuando tú has tenido una comida recontra, revoloteando de todo, le metías de todo, tú no sabes nada de nutrición, no sabes nada de cómo aprender a comer, no sabes de nada, y de pronto te topas con toda esta verdad y tienes la intención, la voluntad, tu cerebro te dice que esto es lo correcto, hay que seguir procurando disciplinar la vida en este camino. Y en ese andar, cuando por primera vez entras a empezar a practicar realmente una alimentación consciente, una alimentación que va a empezar a renaturalizar tus células, tu ADN, va a empezar a regular todos los ciclos alterados celulares, el gusto de estas personas está tan pervertido que no le encuentran gusto a la comida del ADN. Uno le encuentra a este régimen, un régimen de fruta, hasta la fruta. Dice, yo prefiero tomar el frugos, porque yo era así, amigo. Yo prefería tomar el frugos, que es el néctar artificial del durazno, por ejemplo, acá en mi país, el frugos es una marca de durazno. Prefería tomar, le encontraba más gusto al frugos que comerme los duraznos o una mazamorrita de duraznos, por ejemplo. Entonces miren a ese punto que se llega a pervertir este de acá, este paladar, que es controlado por el cerebro. Entonces, imagínense, pues, ¿no? Para alguien que está así, no es fácil, pero perseverando, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, por un lado. Está la gracia de Dios que nos da poder. Y al mismo tiempo también está en que no podemos pretender que nos va a gustar de la noche a la mañana, ¿no? Un pancito sencillo, multigrano, que lo comemos ahí con un salteadito de verduras, le vamos a encontrar gusto a esa comida. Se necesitan esperar que desde el comienzo podrán encontrarle sabor agradable a alimentos tan diferentes a que ellos han estado acostumbrados a comer. Y es cierto, no es necesario encontrarle gusto ya. Pero yo considero, yo lo testiguo, a los 15 días ya se siente algo al menos de gusto, al mes, a los 2 meses, a los 40 días, 80, a los 120 días ya estamos bien, digamos, bien entrenados ya en poder realmente tomarle un gusto ya a los alimentos saludables. Pero ya los primeros cambios positivos se ven a las primeras 2 semanas, así que no te desanimes, ¿no? Si la primera semana no te sientes como que languideces más bien, no te sientas mal porque languideces. Esa languidez es justamente porque los nervios están drogodependientes de ciertas especias y es parte del proceso, parte de la reforma, es como un drogadicto. Por eso que también soy consciente de que cuando vamos a ir cambiando nuestras especias, tampoco hay que hacerlo de noche a la mañana de golpe, hay que hacerlo un poquito más gradual para que no sea tan traumático. A menos que tengas una enfermedad avanzada, las cosas las tienes que cambiar de pronto, por supuesto. Y claro, ese es el punto, ¿no? Si no encuentras gusto a esto, nada de gusto, pero a claro, es lo que es mi vida, del día a día. Entonces ese es el gran dilema, y por supuesto que esto requiere mucha ayuda de amigos, de la misma familia. No podemos pretender también querer cambiar solos, incluso sin la ayuda de Cristo. En el siguiente punto quería tomar en consideración cuando se habla de la famosa soda, ¿no? Está la famosa soda, no debe ser introducida en el estómago, nos dice ella. El efecto es terrible, ¿no? Lo que causa en sí en las membranas, hablamos nuevamente de las paredes estomacales, es la inflamación estomacal, ¿no? ¿Y esto qué pasa? Que el estómago ya cuando está con sus gastritis no va a digerir bien las proteínas, no se van a secretar bien las pepsinas, va a haber mal desdoblamiento de aminoácidos de la comida, y obviamente nos llenamos de gases, se nos va a podrir la comida más bien en lugar de digerir correctamente, y pobre del riñón, pobre del hígado, ni qué hablar ya del pobre ciclo de Krebs. Entonces, soy consciente de ello, la verdad, sí. Hay personas que su gastronomía de todos los días o lo consumen diríamos, desde la panadería, ¿no? Desde la repostería, compran o ellos mismos en casa lo hacen, lo utilizan, ¿no? Incluso hay mujeres que dicen, yo no puedo hacer pan, no puedo hacer bollitos, galletitas, a menos que use mi bicarbonato. Cuando hablamos de soda, hablamos del bicarbonato de sodio, soda cáustica. Por cierto que podéis, dice ella, Helen White dice, sí podéis.
Lo que necesitan ustedes es empezar a querer realmente aprender, ¿no? O sea, la idea es querer aprender, no quedarse con decir, bueno, no me interesa. Entonces, en ustedes, dice ella, debe aparecer la ambición de aprender, realmente aprender a cómo cocinar y aprender a cómo comer correctamente. Entonces, sí se puede hacer panificación y repostería sin la necesidad de usar condimentos que causan también inflamación en el mundo de la repostería y la panadería. No soy una autoridad para hablar en esto, soy sincero, tengo las nociones y conocimientos muy básicos, pero soy consciente que sí, no solamente se puede usar esto para la gastronomía. Ya el mundo de la panificación es otro tema más que hablar, obviamente acá en Salud con Propósito ya han tratado este tema, han hecho panes, han enseñado a hacer los panes bíblicos, incluso que si los recomiendo revisar la lista de los temas anteriores para que ustedes puedan conocer más de este mundo. Pero este es el consejo. Estos también son condimentos que no nos juegan bien allí. Evítese, y ahora hablamos del mundo de la sal, evítese el uso de mucha sal y el de encurtidos y especias. El problema no está en hacer encurtidos saludables que podrían incluso llegar a fermentarse saludablemente, porque ha habido temas que se han hablado sobre fermentos saludables, ¿ok? El problema está cuando los encurtidos están mezclados con especias variadas y con mucha sal. Entonces, ahí está el problema de consumir estos vegetales o cualquier otro alimento que haya sido pasado por el encurtido. Consúmase mucha fruta, es lo que ella aconseja, más bien revirtamos esto más bien por comer más bien fruta, dice ella, ¿no? Especialmente las carnosas, ella habla mucho de la manzana, ¿no? Comer más manzana. Ahora, claro, esto que estamos hablando es genérico, amigos queridos, por supuesto, porque si ustedes tienen alguna enfermedad clínica, especialmente si ya estamos hablando desde el punto de vista ya trastornos hepáticos, hormonales, qué sé yo, claro, hay que considerar un poquito y cuestionar el tema del consumo de fruta, el no consumirla por un tiempo, obviamente, por un tiempo hasta que podamos regularizar bien nuestros órganos que transforman y metabolizan la fruta, la fructosa. Entonces, hago un paréntesis allí. Pero si estamos hablando de forma general, el consejo es muy válido, la verdad, ¿no? Desaparecerá gran parte de la irritación que incita a beber mucho las bebidas junto con la comida cuando aprendemos, ella dice, a consumir las frutas en su debido momento. Para no estar comiendo a cada rato buenas porciones de frutas, con un buen pan tostadito ahí, ya está, suficiente. Otro punto. Los alimentos deben ser preparados de modo que sean apetitosos y nutritivos. Y es ahí donde es el reto que yo te doy, ¿no? La idea es poder imitar esa gastronomía que antes te gustaba y que te hacía daño por una gastronomía que no pierde el sentido de que sea vistoso, porque hay 4 correctos que se utilizan en la alta gastronomía, ¿no? Cuando hablamos de alta gastronomía, hablamos de la gastronomía más fina. ¿Y por qué una gastronomía llega a ser muy fina? Y no es porque se sirven platos caros o porque hay que ir a comer en lugares de lujo donde el menú más módico no baja de los 150 euros o dólares. Lo que lo hace fina una gastronomía es que tiene que tener una buena presentación, que sea a la vista muy gustoso. O sea, hay una presentación, una decoración, se sirve de forma, se ve que es bien agradable la forma como se presenta, ¿no? Ese es el primer correcto. El segundo correcto es que tiene que tener ese principio de que huela. Se siente que lo que estoy viendo huele a lo que veo, ¿eh? En eso consiste lo que es apetitoso, cuando ella habla que sean apetitosos, pero que no pierdan el sentido de nutritivo, por supuesto. Para eso ya estamos, creo, cimentados en los conceptos del ABC y en las correctas proporciones y mezclas de los nutrientes en la comida. Pero hablamos ahora en el tema de la gastronomía, que justamente entra el concepto de apetitos. Entonces se ve, huele a lo que veo, luego viene, ya es vistoso, correcto, aromático, correcto. Ahora vamos a hablar con el tema del gusto. A ver, vamos a probarlo, ¿no? Caramba, tiene el sabor prácticamente idéntico al ceviche de pescado, por ejemplo. Al ceviche de pota, al ceviche, no sé, cualquier carne blanca. Tiene el sabor. Entonces, gustoso, correcto también. Vistoso, aromático, gustoso, correcto. Y de ahí,
¿Cuál es el último punto? Que lo que me va a dejar es, me va a dejar sensaciones de placer. Y ahí es donde viene la palabra que es apetitoso, es decir, que me estimula la ensalivación, bastante ensalivación. Se secretan serotonina, se secretan ciertas neuroenzimas que me empieza a producir alegría. Empiezo a sonreír cuando como, empiezo a hablar, empezamos a reír, porque allí es donde realmente concretó un plato que ha cumplido un perfil de alta gastronomía. Entonces no es por los ingredientes caros, ni por el lugar. Lo que tiene que cumplir son estos 4 correctos. Eso siempre me lo aprendí, me lo enseñaron en la escuela de cocina. La cocina mata gente, yo siempre digo, pero yo sé que los mismos principios se pueden adaptar para que podamos nosotros diseñar platos, alimentos que cumplan realmente no solo el principio que sea nutritivo, sino también que sean agradables, ¿no? Gustosos, apetitosos, vistosos, aromáticos. ¿No? Eso, que cumplan esos 4 correctos. Vistoso, gustoso, aromático y que me genere alegría y placer, que eso se llama, que me genera, ahí se cumple lo que sería el apetitoso en realidad, ¿no? La palabra apetitoso es justamente porque ya es la última fase, la fase del placer. Y claro, la idea es generar ese tipo de gastronomía, ¿no? Y se puede hacer, la verdad que se puede hacer, acá podemos poner acá un ejemplo, ¿no? Tenemos unos pancitos multigrano, tenemos unos tipos chicharroncitos de berenjenas, así tipo salteadito, tipo lomito, una ensaladilla. Consíganse platos así como este de acá, ¿no? Que tengan compartimentos para el cereal, para el tubérculo, para el nitrógeno, que tenga su compartimento para la ensalada. Y de esa manera ustedes pueden ver que esas proporciones las pueden ir jugando muy bien. O de lo contrario, pues siempre no perder el principio también de que sea bien atractivo, especialmente cuando hablamos de los niños. Ahora, ¿cuáles son los alimentos estimulantes? Muy sazonados, bueno, ya ni que hablarlo, por supuesto. Vamos a tocar este otro punto. En esta época de apresuramiento, cuanto menos excitante sea el alimento, es mejor. Cuanto menos picante, menos excitante, y que me genere demasiadas cosas. Y ella nos especifica acá, ¿no? Cuando se mezcla juntos la mostaza, la pimienta o otras más especias, y mezclamos junto todo eso con los encurtidos y todas otras cosas muy similares, todo eso junto irrita el estómago, se enardece, se contamina la sangre. Qué lindo sería sabiamente saber administrarlo estos, usarlos ocasionalmente, y si tú estás en un proceso donde tienes que más bien regenerarte, pues incluso olvidarte por buen tiempo de todo esto de acá y aprender a utilizar, porque no solamente la gastronomía consiste en usar estos de acá que estamos viendo, mostaza, pimienta, no, se puede hacer comida rica sin nada de esto, con otras especias más. Estamos acostumbrados más a esto, ¿no? A la salsa, a las mayonesas, las mostazas, qué sé yo, ¿no? Las cremas de rocoto, el ají, las mayonesas, y como que parece que sin esto no se disfruta mucho, ¿no? Y no, la verdad que se puede hacer cremas tan ricas y sabrosas y saludables a base de aceituna, incluso a base de los mismos ajos, a base del perejil, ¿eh? Bueno, hablemos de esto de acá. Los órganos productores de sangre no pueden convertir las especias, especialmente hablamos de esas irritantes y la mezcolanza de todas las especias al mismo tiempo. Entonces, los órganos productores de sangre no pueden convertir las especias, los pasteles de carne, que también están bien combinados con pimienta, los encurtidos, que tienen mucha sal, mucho vinagre y mezcolanza de especias, los encurtidos, todo eso en buena sangre. Entonces hablamos de esto, ¿no? Una cosa es hacer encurtidos saludables y otra cosa es cuando estos están llenos de exceso de sal y condimentos dentro de ellos. Ahí es el problema. Y esto de acá, ¿cuáles son los órganos productores de sangre? Bueno, ahí está, es la médula ósea. ¿Eh? Ahí está la médula ósea. ¿Dónde se fabrica la sangre? ¿Dónde se produce la sangre? Porque ella habla de órganos productores de sangre. Y es la médula ósea, y en la médula ósea se fabrica la sangre. Literalmente, ¿no? Ahí es donde nacen
Los niños van creciendo, se van desarrollando, maduran y ya capacitadas salen al torrente sanguíneo a cumplir todo su ciclo de vida. Entonces ahí están las células sanguíneas, plaquetas, leucocitos, hematíes. Vamos a ver a qué punto las ensaladas se preparan con aceite y vinagre, dice ella, con frecuencia. Pero esto va a producir fermentación no intestinal, estomacal. Imagínense ya. ¿Por qué vienen esas famosas vinagreras que uno siente que se le vienen todos los ácidos, los jugos gástricos hasta la faringe, incluso a otros que incluso se les sale? Y obviamente es porque la gastronomía está muy alta entre aceite y vinagre, aceite y vinagre. Imagínense la locura de las enzimas pancreáticas cuando el chorro de vinagre y aceite. Una locura. El vinagre, por ejemplo, en exceso neutraliza bastante la actividad de las enzimas pancreáticas para poder desdoblar los azúcares, las grasas, las proteínas, las proteasas, las lipasas y todas estas enzimas se neutralizan por la actividad del vinagre cuando se come en exceso. Entonces ese es un gran problema. Obviamente ahí es donde viene esa regurgitación, porque como no se ha digerido bien ese alimento, no se ha desdoblado enzimáticamente correctamente, pues se regresa todo. Se descompone, en algunos casos, como sea, el pobre organismo trata de pasarlo todo, así sin digerirse correctamente por las enzimas pancreáticas, y obviamente que lo que pasa va a ser, si no es digerido por tus enzimas pancreáticas en un 80%, serán por las enzimas de la microflora, de la microbiota, y la microbiota va putrefa, lo va a podrir. Ahí es donde ya habla de la putrefacción justamente, ¿no? Sí es cierto, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando se pudre todo? Así pues, podrido se ingresa las sustancias tóxicas, los butiratos, en exceso, ¿no? Los acetatos y tantos otros fermentos y sustancias malsanas producto de la sobrealimentación de bacterias y levaduras, que obviamente, lamentablemente, los órganos que se dañan son estos, ¿no? Es el hígado, y repito nuevamente, son los peroxisomas, y los peroxisomas en las células renales, lamentablemente, ¿no? Entonces ahí es donde se va propiciando justamente los trastornos renales y hepáticos que pueden derivarse a un montón de tipos de enfermedades. Puede ser desde quistes, pueden aparecer desde cálculos vesiculares, quistes hepáticos, renales y hasta tumores. ¿Eh? Entonces, ese mal hábito, lamentablemente, de consumir en exceso las famosas vinagretas, como se comen junto con las ensaladas, y son mal hechas, ¿no? Mal diseñadas. Algo muy distinto y que puede ser muy objetable, puede ser realizar, por ejemplo, una vinagreta a base de ajo con aceite de olivos, le colocas ahí unas hojitas de perejil, muy saludable, ¿eh? Un pedacito de tallito de apio, y todo eso lo machacas, que es muy bueno y muy saludable machacarlo, lo puedes licuar también, aunque no agarre el mismo sabor cuando tú lo vas machacando, ¿no? Pero bueno, vayamos a ver quién tiene el tiempo también para hacerlo. Puedes licuarlo todo eso, y en lugar del vinagre, puedes agregarle una cucharita de limón, por ejemplo. Ya está, ¿no? Y te queda muy similar, pero con una mejor sensación para comer tus ensaladas. Eso es un ejemplo, por ejemplo. Es un ejemplo. Una cosa que quisiera recalcar antes de pasar al último punto, ¿no? El objetivo de cambiar todo esto en nuestro régimen tiene por objetivo realmente tener nuestros cuerpos saludables y sanos. Al tener cuerpos saludables, nuestras mentes van a estar abiertas. ¿Y van a estar abiertas para qué? La mente abierta significa tener el corazón abierto también. Es para poder tener la capacidad de amar. Pensando en nosotros mismos, nos amamos de esa manera. Y el amor que recibimos de Cristo, si es que, claro, lo estamos recibiendo de Él, lo podamos transmitir a los demás, lo podamos compartir, podamos tener la capacidad de perdonar, porque se ama perdonando, se ama tolerando, se ama también a los demás poniéndonos en su lugar, entendiendo por qué a veces nos insultan, podemos entender por qué reaccionan como reaccionan. Eso es tener la mente abierta, tener la capacidad de poder controlar cada vez más a ese, ¿qué podemos decir? A ese toro bravo que tenemos todos dentro de nosotros. El régimen, al controlar nuestro sistema nervioso,
al estar todo en sintonía, tienes el objetivo. Así que no dejes de venir a esa fuente maravillosa del amor, ¿no? Porque la comida no te va a dar amor, pero sí te va a preparar para poder recepcionarlo, retenerlo, transformarte y también tú transformar a otros, ¿eh? Esa es la idea. Y cada día tenemos la elección. Podemos elegir comer equilibrado, con condimentos, con sazonadores saludables, o en exceso todo, muy irritante. Eso va a afectar a todas nuestras células del cuerpo, al ciclo de Krebs en todo nuestro cuerpo en general, y obviamente las consecuencias las veremos a corto, mediano o largo plazo. Pero las consecuencias son consecuencias. La gracia de Dios puede estar contigo en medio de la enfermedad, pero hoy la gracia quiere que hagas algo más preventivo, que empieces a hacer reformas con el tipo de condimentos que usas en tu gastronomía. El último punto que quería tocar era justamente sobre la clasificación, ¿no? ¿Qué es especia, qué es condimento y qué es una hierba culinaria y cuáles son las proporciones que podemos usar de acuerdo a nuestra condición como estemos viviendo? Con esto quisiera cerrar broche de oro. Tenemos que conocer las diferencias y conociendo bien las diferencias podemos usarlas de forma sabia, responsable y sin ir a esos excesos que nos advierte la pluma inspirada. Entonces aquí está la base del concepto. Está extraído del libro que les voy a compartir en el grupo, en el chat también. La especia, obviamente ahí viene con sus etimologías, ¿no? De dónde viene. Se refiere a las partes duras de las plantas, utilizadas para aportar, miren el objetivo. El objetivo es aportar o realzar. Son dos cosas muy distintas, ¿eh? Una cosa es aportar porque no hay nada, y otra cosa es solo realzar. Yo aconsejo que hay que usarlas mayormente para realzar, y ahí es donde vienen las proporciones. Hay que realzar el sabor. A veces queremos dar un color, hay que pigmentar, y ahí no hay ningún problema. El tema está más en el sabor. Si es que vamos a usarla más por sabor, hay que realzar. Si es por el color, bueno, ahí sí hay que usarlo a una discreción consciente, por supuesto. Y también el aroma de los alimentos, justamente lo que les hablaba, ¿no? Entonces la especia tiene esta capacidad de proporcionar estas tres cosas. Ahora, ¿qué abarca el concepto de especia? Cortezas, por ejemplo, la canela es una corteza, prácticamente el tallo es el condimento en sí, perdón, es la especia. Las semillas, por ejemplo, estamos hablando como la mostaza en este caso, o el comino, ¿no? El comino que se menciona en la Biblia incluso, ¿no? La pimienta también podría formar parte de la especia. Pero recordemos que hay especias estimulantes y hay especias no estimulantes. Están también las vainas, por ejemplo, la vainilla, ¿no? Toda la vainita, se da una raspadita con el cuchillo y se tiene una esencia, pues, que es una maravilla. Están las raíces, por ejemplo, está el kion, que le decimos en Perú, que es el famoso jengibre. Están las bayas, que son unos frutitos chiquitos, por ejemplo, en este caso entra a tallar aquí, sí, específicamente la pimienta, porque claro, tú revientas la corteza y adentro tiene su semillita. Bueno, a veces, por extensión, se utiliza este término para referirse también a las hojas de algunas plantas o parte de sus flores. Por ejemplo, el azafrán también se podría considerar como parte de especia, aunque yo personalmente trato de ver que lo que son hojas y plantas entran al siguiente grupo de clasificación que vemos aquí mismo, que son hierbas culinarias. De aquí hace referencia a las partes blandas, por ejemplo, son las hojas o los tallos. Por ejemplo, está la cebolla china, está el culantro, el perejil, está la albahaca. Uy, la albahaca es una maravilla, está la menta, están las plantas herbáceas o arbóreas, perdón, a las que nos damos un uso gastronómico, ¿no? Está el laurel. Yo que soy encantadísimo, la verdad que el laurel, cuando sancochamos las papas con orégano y laurel, le aromatizamos y le damos unas bases suficientes para que cuando lo agregamos con su toque de sal, a mezclarlo con una ensalada, por ejemplo, y una salsa, una crema, es hermoso cuando aromatizamos a los tubérculos o cualquier otro plato que queramos hacer. Pero la albahaca y el orégano, el laurel, por ejemplo, es una locura. Es lindísimo. Y podemos ir jugando entre ellas. Porque la idea es eso, que nosotros vamos creando una mixtura. Y la flora intestinal, los microorganismos de nuestros intestinos, nosotros fomentamos más bien justamente una correcta armonía en el desarrollo equilibrado de ellos, justamente con el aroma, los aromas. A las levaduras, a las cándidas, a todos esos microorganismos malos y patógenos, no les gusta nada de estos aromas. No les gusta, es horrible para ellos.
Entonces, esto es justamente lo que fomenta una buena flora saludable en las hierbas culinarias. Está el eneldo, el tomillo, qué sé yo, otras más que podríamos utilizar. Por lo general, las hierbas culinarias son plantas autóctonas que resultan más fáciles de obtener, más fáciles conseguir las plantitas, obviamente, que las especias que hemos visto arriba. ¿Sí? Las especias como que son un poquito más fuertes. Ahora, ¿qué es condimento? ¿Qué significa condimento? Ahora, aquí viene el concepto, ¿no? Es la preparación, es una preparación a partir de una mezcla de hierbas y especias al mismo tiempo. Es una mezcla. Y en Perú nos hemos ganado el título de gastronomía internacional justamente porque nosotros condimentamos las comidas, nosotros no le damos los retoques, no las aromatizamos, nosotros condimentamos, algo que hay que aprender mucho los franceses, ¿no? Ellos no suelen mucho usar el tema de condimentar su gastronomía, a ellos más bien les gusta realzar lo que sale cultivado de lo natural, ¿no? Eso es mucho que hay que aprender de ellos, pero bueno. Entonces es la mezcla de hierbas aromáticas, es la mezcla de especias, y que todo eso realza el gusto, pero exageradamente a los alimentos. Existen multitud de condimentos, pero los más famosos son, por ejemplo, el curry, el chimichurri, el bouquet, el garni, y otra sarta más de que quién sabe más, ¿no? El mundo de los condimentos, una locura. Ya venden incluso industrializados, ¿no? Son los famosos cubitos Maggi, que tú agarras, le colocas eso al caldo y lo saborizó todo. Que le colocas la cibarita, o que le colocas esta cosita para hacer la pasta, y ya está sazonado todo, ¿no? Entonces esa mezcolanza de especias, de hierbas, de condimentos, perdón, de hierbas culinarias y especias, se le conoce como condimento, ¿no? Entonces esto es lo que yo propongo. Bueno, una persona que ya está estabilizada, sus marcadores clínicos está estable, vemos que es alguien que está, digamos, de una manera secuente en lo que ya ha aprendido, ya conoce las proporciones del ABC de la salud. Yo propongo también que haya unas proporciones en el uso de sus especias, en el uso de sus hierbas culinarias y en el uso posiblemente tal vez de condimentos. Entonces yo siempre propongo estas dos proporciones, ¿no? La proporción de hierbas culinarias es para poder justamente realzar, para poder disfrutar, aromatizar mayormente, que es el gusto que yo más siempre suelo darle a los platos, a las comidas. El punto de las especias la trabajo mayormente a esta proporción, y hablo de especias no irritantes, y máximo 2 nada más, para un plato, suficiente, ¿no? Si ya usas ajo, bueno, le pones uno más y ya quedó. Y una hierba culinaria en proporciones regulares para poder aromatizar. Mayormente guisados, qué sé yo. A veces cuando hacen graneados de arroz, pues agarren y pónganle ahí unas ramas, unas tres, 4, hasta 5 ramas de perejil encima, tapen la olla y déjenlo que se aromatice ese arroz. Denle aroma a sus platos. Y aprendan a jugar con esto. Otras veces graneen el arroz con el laurel, por ejemplo, y denle que se aromatice con eso. Puede ser también con el jengibre, ¿no? Y también transmite un poco el sabor, ¿no? Ahora, cuando tú picas el jengibre o picas las plantas o trituras un poco las especias, es porque ahí sí vas a querer realzar el sabor. Y cuando haces eso, sí procura no excederte mucho, por supuesto. Y claro, los condimentos yo lo pongo en rojo, porque bueno, puede ser ocasionalmente que puedas usarlo, pero es cuando quieres hacer, digamos, algo especial, ¿no? Como quieres hacer algo especial. Yo, por ejemplo, a veces hago anticuchos. El anticucho peruano es un plato donde el corazón de res se condimenta casi más de 6 horas, y de ahí se coloca y se hace a la parrilla, asado al fuego, pero obviamente sabemos que es un plato peruano muy agradable, pero es súper condimentadísimo. Entonces, en X ocasiones, por ejemplo, para poder demostrarles que sí se puede comer rico y saludable, entre comillas, a los familiares que no conocen de esto, yo les preparo el famoso anticucho, pero de berenjenas, ¿no? O de hongo Z, que es un hongo seco que venden también, ¿eh? Se deshidrata bien, se lo lava, se lo seca y se le coloca. Y los condimentos, claro, los trabajo muy a la medida, un poco respetando este equilibrio que les muestro, y queda muy bien, ¿no? Pero hablo para personas que estamos en este nivel, ¿no?
Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si tus marcadores hepáticos, tus marcadores renales u otros marcadores que condicionan estás en una condición de enfermedad? Yo te recomendaría que uses más hierbas culinarias, nada más en tu gastronomía, y especias, bueno, qué sé yo, lo más mínimo, es más, especias para ti en estas condiciones esté en rojo, no como cuando acá podría estar en amarillo. ¿Eh? ¿Y qué pasa, por ejemplo, si eres una persona que estás con una enfermedad muy avanzada, ¿no? Puede ser que estés desahuciado o puede ser que tengas una enfermedad muy crónica, muy avanzada, y ya llevas meses controlando tu salud y estás de alguna manera muy delicado. Yo solo te aconsejaría que dependas mayormente del uso de hierbas culinarias. Bueno, tal vez el tema da para un poco más que hablar, pero yo considero que esto era para poder aclarar bien las cosas, para ver cuáles serían los límites, cómo podríamos jugar, cuáles serían las ideas y aprender a clasificar bien las cosas. Podríamos tener un buen camino para empezar a disfrutar una gastronomía con los 4 correctos. Recuérdalo, ¿no? Vistoso correcto, aromático correcto, gustoso correcto y apetitoso, que te produce felicidad el comer. Y Dios te bendiga mucho. Shalom, shalom. Qué interesante, querido Pedro. Muchas gracias por habernos especificado cada uno de estos detalles. Nos ha quedado muy claro que tenemos que realzar a veces el sabor, ¿no? Esas especies, esas hierbas aromáticas, de verdad que le pone un sabor especial. Y a veces uno piensa que cuando va a cambiar a la comida saludable, no tiene sabor, es desabrido. Y no, bueno, no entusiasma mucho cambiar, ¿no? Nuestro aspecto pensando que no podemos encontrar un verdadero sabor agradable en este cambio, ¿no? Muchas gracias, qué detalle, hermanos, yo creo, queridos amigos, ustedes han quedado, yo creo que satisfechos, porque hay muchas cosas que han preguntado aquí, que él ha mencionado con respecto a la sal, con respecto al rocoto, acá hay algunas preguntas y vamos a mencionar solamente algunas. El limón en exceso en nuestras ensaladas puede ser dañino, nos puede dar algún problema. Pues, por supuesto que sí. Sí, no, es que sí, la idea del limón es que en comparación a irritabilidad que pueda generar en la flora gástrica, estamos viendo de 10-1 con el vinagre. Sí podría reemplazar una vinagreta, pero si te excedes, prácticamente sería lo mismo, ¿no? Entonces, la idea es usar lo más mínimo para poder darle un gusto. Como se dice, realzar el sabor nada más. Pero eso es lo que nos han recomendado en toda esta capacitación, es que usemos moderadamente los ingredientes, ¿verdad? Y acá también preguntan, el ají escabeche, el ají panca, ¿podríamos usarlo en nuestros preparativos que vamos a hacer, en nuestros alimentos? Dependiendo de su estado de salud, como habrán visto, la idea no es depender mucho de ello, pero si le vas a hacer un platillo una vez a la semana, puedes tomarte la libertad de hacerlo, ¿no? Por ejemplo. Pero recuerda siempre las proporciones que al final mostré en el gráfico. Hay que respetar ese volumen, ¿no? Así de hierbas, así de especias y así de condimentos. ¿Y el ají panca dónde está? Yo creo que con las hierbas, eso, yo creo que con las hierbas ya resaltamos bastante el sabor de nuestros alimentos, ¿no? Porque Transición, ¿no? Alguien que está en una transición, que todavía anda todo excitado por el paladar, y yo lo entiendo muy bien cuando en su momento uno se estuvo así, y hay un proceso, ¿no? Puedes decir, bueno, este mes voy a hacerlo, a ver, 2 veces a la semana, el próximo mes 1 vez a la semana, el tercer mes ya, ¿no? Bueno, ya. Y así tu cuerpo se va a ir educando. Pero si ya estás enfermito, si ya estás mal, ya estás con cuadro clínico, claro que ya los cambios son o sigues enfermándote o cortas, ¿no? Condimentos malsanos. Y empezando por el ají panca. así es. Ok, que irrita más. Yo agradezco, hay muchos saludos también para ti, Pedro. Hay hermanos que te agradecen por esa charla. Algunos les encantaría tener un manual de preparación de platos saludables. Hay también muchos saludos de Puerto Rico, de Gracias, Argentina, de Tumbes, de Pisco. de Argentina. Vamos, Sí, Pisco. de Argentina, de Vamos. República Dominicana, también de Miami, Tingo María. Hay mucho cariño y agradecimientos también. Y estamos muy alegres de que estén también acompañándonos esta noche. Querido Pedro, muy agradecido por esta
importante capacitación que nos has dado con respecto a los condimentos, tener esta diferenciación de saber cuál es una planta, ¿no? Aromática, cuál es el condimento. Esto es muy importante porque a veces nosotros todo pensamos que es condimento, ¿no? Sí, Y todo que así y ya es. y es dañino, ¿no? Entonces como que ya no le da sabor a la comida también. Así es. Entonces, El hoy comino, día por hemos ejemplo, entendido. el comino frente el comino frente a la pimienta, son prácticamente dos primos hermanos. Uno es el bien y otro es el mal. Entonces el comino también es muy saludable y facilita muchísimo la digestión, pero en exceso es el mismo veneno también. Entonces, igual puede ser el culantro. El culantro puede ser muy saludable, pero cuando tú picas y bien picadillo le metes a la gastronomía y mucho, mucha cantidad, se convierte en tu peor enemigo el culantro. Y eso que es una planta. Entonces, la idea está en saber usarlo sabiamente. Yo siempre más aconsejo más en aromatizar, y si vamos a picar y a meterle una esencia, solamente para realzar el sabor, solo un toquecito. Esa es la idea, ¿no? Esa es la idea, Creo que Jess. nos ha quedado claro, queridos amigos. Acá hay preguntas también con respecto al chile o el Ujú. rocoto, ¿no? Podríamos también considerar, este, Una familia grande. Ujú. es recomendable usar esta, Este, yo tengo una técnica para ir dejando, digamos, la adicción al chile. Yo en lo personal, como les digo, he sido adicto a los alimentos picantes. Es más, estudié una capacitación justamente para especializarnos en gastronomía marina. En mi país, la gastronomía marina siempre suele ser bastante estimulante y muy picante. Y la idea es, por ejemplo, si puedes hacer ajos, ¿no? 2 proporciones de ajo con un poquito con aceite de olivos y un poquito de agua, y ahí le pones un pedacito de chile, pero para que le dé el sabor a la estructura de lo demás. Pero si es solamente puro chile, te fregaste, mi hermano, porque ahí el estómago se te va a irritar, todo es una locura. Es como cuando hicimos la salsa para el ceviche, Jessy, en Cusco, ¿no? Le, estuvo allí presente el chilicito, el rocotito, pero fue para justamente permeabilizar todo el sabor en conjunto que estábamos armando, ¿no? De esas hierbas. Y quedó muy bien, ¿no? O sea, se sintió, no nos cayó mal, al menos eso considero. eh, la idea es eso, ¿no? Pero, o sea, usarlos ocasionalmente y dentro de otro tipo de alimentos saludables. Pero si va a ser la base principal el chile, hermano, la verdad, pues no. Ya no estamos para ese nivel ahorita. Y también, repito, ¿no? Ocasionalmente, ¿no? Una vez a la semana, cada 15 días, algún platillo que quieras hacer, bueno, puede ir ahí, ¿no? Muchas gracias. Sí, sí, quedó delicioso ese ceviche. No, de ahí yo aprendí y ahora me encanta el ceviche de champiñones. Hacemos acá en casa constantemente. Publicamos también en la página de Salud con Propósito varios platos que hemos ido preparando. También que nuestros amigos nos comparten de diferentes países. Tenemos de Texas, hay Claudia que nos comparte, Doris, Martina. Sí, hay muchas amigas que nos comparten y esos platos compartimos en la página. Y así que yo les invito a revisar, ahí están también los ingredientes, la forma de preparación y el equilibrio nutricional, que es muy importante para nuestra Es la base, alimentación. es la base, exacto. Hay que explorar, ¿no? Yo siempre soy la idea que hay que atrevernos, hay que arriesgarnos, hay que probar y hay que errar, hay que equivocarnos. Por ejemplo, hace poco decidí hacer un arroz a la naranja y también un arroz a la mandarina. ¿En qué consiste el arroz? Pero no se puede mezclar la fruta. Y el plato original es un plato colombiano, y en África también hay una receta similar. Claro, que utilizan el zumo de la fruta y también la cáscara de la fruta para poder dar un graneado de arroz con legumbres, pero medio dulcete. Entonces la variación que hice fue que, bueno, que me sea la comida salada, o al menos neutra, pero que tenga aroma a fruta, y lo hicimos con la cáscara. Entonces licuas la cáscara de la naranja bien dulce, esa naranja que es bien dulce, no es de esa ácida. Tú licúas la cáscara unas 3 veces, vas botando el agua, licúas, vas botando el agua, licúas, botando, hasta que al final te va a quedar bien desmenuzadita la cáscara.
con olor a naranja. Y el arroz lo salteas con toda esa fibra. Igual pasa con la mandarina, esa mandarina dulce. Y te queda, por ejemplo, un arroz con legumbres, ¿no? Allí en el salteado, con toda esa fibra, con el aroma afrutado, pero sin nada de fructosa. O sea, y lo que abre el apetito y aromatiza, se ve muy, muy agradable a la vista, y como que te hace disfrutar momentos con la familia, ¿no? Porque todo eso queda acá guardado en el recuerdo. Entonces hay que atrevernos a explorar, ¿no? Hay que aventurarnos a hacer cosas raras en la cocina. Así, así es, la cocina es un mundo muy bonito, ¿no? Que vamos a ir aprendiendo y vamos disfrutando de cada plato, de cada delicia que va saliendo cada día. Y tienes mucha razón, vamos a atrevernos, vamos a abrirte esta receta de ese arroz, vamos a ver cómo nos sale a nosotros y vamos a aprovechar, a seguir aprendiendo, a seguir aprendiendo. Muchas gracias, querido Pedro. Yo creo que muchos de nosotros, nuestros amigos, están muy agradecidos también, como comentan aquí en el Facebook.